Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este podcast para la revista Mediterránea de Comunicación. Somos Alberto López Carrión, de la Universidad Internacional de Valencia, y Germán Llorca Abad, de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Alberto, buenos días aquí, preparado para empezar. Muy bien. Pues en este podcast vamos a hablaros sobre nuestro artículo recientemente publicado en la revista Mediterránea, que lleva por título Desinformación durante la crisis producida por la DANA 2024 en España. Análisis, características, tipologías y desmentidos. Y en este artículo, Germán, pues hablamos un tema muy de cerca porque los dos somos valencianos y claro, cuando se produjo la DANA tan fuerte hace algo más de medio año, en la Comunidad Valenciana especialmente, también en varias zonas de España, pues quisimos hacer con este artículo una contribución a la desinformación que observamos en torno a este fenómeno, ¿no? Efectivamente, dentro de la literatura académica, de la literatura científica acerca de la desinformación, uno de los temas que tradicionalmente ha tenido o ha centrado la atención de los investigadores es la comunicación en momentos de crisis, momentos de catástrofes. En el caso de la DANA de Valencia encontramos un estudio de caso, contextualizado en esta tradición de analizar lo que serían las cuestiones vinculadas con la circulación de la información y la desinformación, como decía, en momentos de catástrofes, y que seguro que merecerá la atención de otros muchos estudios, ¿no? En tanto que ejemplo representativo de los desórdenes informativos propios del siglo XXI. Además, en este caso, en el caso de este estudio, se aborda el fenómeno de la desinformación desde el punto de vista teórico que ahora nos explicará sobre el diagonalismo, porque sí que hasta ahora se había observado mucho en torno a la desinformación en comunicación política, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver estudios de cómo existe pues, desinformación cuando hay unas elecciones, pero también ahora, pues recientemente, pues estamos observando fenómenos como, por ejemplo, además de la DANA, el apagón que ha habido recientemente en España y Portugal y también sur de Francia, pues que nos quitó la luz, ¿no? Durante casi un día entero en todo el país. También hace unos meses asistimos al fenómeno de Filomena, también pues a consecuencia seguramente del cambio climático, y también pues como cada día se notan más en todo el planeta pues los efectos y consecuencias del cambio climático, pues también pues surgen muchos bulos, mucha desinformación pues que conviene analizar, ¿no? Y en este caso hemos escogido la perspectiva del diagonalismo para centrar este estudio. Si quieres, coméntanos en qué consiste y cómo podemos aplicarla. Pues este concepto es un concepto que está propuesto o acuñado, mejor dicho, inicialmente por dos politólogos estadounidenses, Callison y Slobodian, que plantean la idea de cómo en el contexto tecnológico comunicativo actual, es decir, en el que una gran parte de la información que circula depende de las redes sociales y de esta Internet plataformizada, ¿no? En la que nos movemos todo el mundo y que utilizamos para informarnos, pues acuñan este concepto para explicar o para ejemplificar en qué medida la comunicación en términos generales ha ido emocionalizándose, es decir, digamos que el argumentario tradicional acerca de un hecho, fuera que fuera, tenía como punto de partida los hechos o la consideración de los hechos que hubieran sucedido, pero en este caso digamos que las características de ese contexto tecnológico comunicativo lo que nos indican es que la comunicación es cada vez más emocional, es decir, cada vez apela más a las emociones. ¿Esto qué significa? Significa que personas a las que tradicionalmente podríamos haber catalogado o clasificado como ideológicamente de derechas o de izquierdas desde una perspectiva más racional, en la actualidad esta distinción se borra, se diluye, precisamente porque a lo que se apela es a las emociones. En contextos comunicativos en los que desgraciadamente además la información es muy necesaria y el tener acceso a una información de calidad pues urge, es muy fácil que se cuelen estos bulos y estas mentiras que definitivamente lo único que hacen es pues apelar a las emociones de las personas. Bueno, en cuanto a la metodología de este artículo, lo que hemos realizado es un análisis cualitativo de en torno a 200 noticias publicadas en los 11 diarios líderes en audiencia en España y 3 diarios también líderes en la Comunidad Valenciana, ¿de acuerdo?
Entonces hemos analizado pues qué tipo de desinformación aparecían o sus reflexiones sobre los diferentes hechos o bulos que se produjeron durante las 2 semanas siguientes a la Dana en la Comunidad Valenciana. ¿Y qué encontramos como resultado? Pues que los bulos se centraban en el número de víctimas. Siempre nos acordaremos de ese gran bulo, ¿no?, en el parking de Bonaire, en el que se inflaron la cantidad de muertos, que finalmente pues no existía ninguno, ¿no?, en este centro comercial de Aldaya en Valencia. También encontramos que los bulos estaban relacionados con teorías climáticas conspirativas, ¿no?, pues esa serie de bulos de un ataque HARP producido por Marruecos e Israel, o también incluso un radar de la EMET que desviaba las nubes hacia la Comunidad Valenciana y que estaba localizado en Sevilla, ese radar, pues claro, unos bulos pues muy fuertes, ¿no? Y también ataques, como no, a las instituciones, que siempre pues dificulta su respuesta a estas crisis desinformativas. Coméntanos, Germán, pero bueno, que en esta crisis se ha reproducido lo que hemos visto en otras crisis, ¿no?, que los principales instituciones o personas o entidades que son objeto de ataques pues son más o menos los mismos y se reproduce o se dificulta su respuesta, ¿no? Efectivamente, además de estas conclusiones que tú ya has avanzado en tu presentación o en la presentación, hay que añadir el hecho de que, bueno, se constata que las informaciones que son falsas, que deforman la realidad o que sencillamente son exageraciones de lo que son los hechos, tienden también a viralizarse con mayor facilidad que otras informaciones como los propios desmentidos o como las propias afirmaciones oficiales acerca de lo que en realidad está sucediendo. Y esto, por eso decíamos al principio, ¿no?, cuando hablábamos del estudio de caso, este estudio de caso lo que nos confirma es lo que se ha visto, lo que se ha observado en otros estudios en los que, bueno, pues precisamente son las informaciones falsas las que tienden, desgraciadamente, a viralizarse con mayor facilidad, teniendo en cuenta que el contexto tecnológico comunicativo actual pues facilita el hecho de que una información que muchas veces también está impulsada por los propios algoritmos de estas plataformas, por eso hablábamos de la plataformización de Internet al principio del podcast, pues impulsan informaciones que son falsas y que pueden generar incluso situaciones pues de pánico o incluso impedir o entorpecer las propias labores de rescate y de reacción de las administraciones públicas. Pues hasta aquí ya ha llegado este podcast, os agradecemos que lo hayáis escuchado y también os invitamos a leer el artículo para que consultéis pues todo el análisis y todas las conclusiones del mismo. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias.